Bueno, en estos 3 días nos hemos encontrado con muchos amigos, reencuentros, personas que no conocíamos y, bueno, pues hemos conocido en el Congreso. Es maravilloso. Y me ha ocurrido una cosa. Bueno, pues yo iba por ahí, escalera para arriba, escalera para abajo, y veía estas caras maravillosas que tenemos todos de felicidad por ser espíritas, porque tenemos el corazón muy lleno. Pero veía 2 personajes así de vez en cuando. Digo, ¿quién serán? No los conozco. Y parecía como que ellos querían hablar conmigo. Pero yo, uy. Y claro, me ocurre un momento, este momento en que te encuentras en el ascensor con alguien y dices, ¿qué hago? Ya tengo que hablar con ellos. Y estamos en el ascensor y me miran así. Digo, hola. Dicen, hola. Rosa. Digo, ah, ¿sabes mi nombre? Y dice, sí. Digo, oye, ¿cómo os llamáis? Y me dice uno, pues mira, yo me llamo Historia. Dice el otro, pues yo me llamo Tiempo. Digo, uy, pues me suenan los nombres, la verdad. Pero bueno. Digo, ¿y qué queréis? Y me dicen, bueno, pues queremos subir al escenario. Y digo, ¿pero qué? ¿Que queréis subir al escenario? Digo, no puede ser. Dice, ¿por qué? Digo, hombre, porque Juan Miguel y yo llevamos con el guión preparado mucho tiempo y ahora no puedo hacer cambios. Dice, bueno, yo creo que me conocían, porque me ponen así esa carita así. Mira, me pone Historia, la cara así de estas personas que han vivido muchas experiencias. Y tú dices, ¿qué hago? Y me mira a Tiempo y me pone así los ojos como diciendo que yo estoy aquí antes que tú, mucho antes. Y digo, bueno, pero vamos a ver, ¿de qué queréis hablar? Y me dicen, mira, es que queremos subir al escenario para hablar del Evangelio. Y digo, esto me conoce muy bien. Porque claro, yo no me puedo negar a escuchar nada sobre el Evangelio. Van a subir aquí a hablarnos del Evangelio y les vamos a dar un fuerte aplauso, como siempre. Perdonad. ¿Ya has llegado? Ya he llegado. Ya me he ido, mira. Ya he llegado. Están viéndonos, que estos son los ensayos. Buenos días. Yo soy vuestra amiga La Historia. Y yo soy vuestra amiga El Tiempo. La verdad que las dos nos llevamos fenomenal. No existiríamos la una sin la otra. ¿A que no? Os lo demostramos. Verás. A ver, espera. Ya. Publicación del Libro de los Espíritus. 18 de abril de 1857. Revolución Industrial. Siglo XVIII. Esta no la vas a saber, que esta la tengo registrada yo. A ver, prueba. Primer Congreso Espírita Internacional. Uy, le falla la memoria al tiempo. Que me pilla. Barcelona, 1888. Muy bien, estás en forma. Es que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y de vez en cuando nos juntamos para registrar cómo van las cosas, ¿no? Muy bien. Pues aquí donde nos veis, venimos a deciros que el Congreso ya está terminando. Qué pronto, ¿verdad? ¿Os parece pronto? Si es que el tiempo a veces pasa muy despacito, así, y otras veces pasa muy rápido. ¿Sabes lo que pasa? Que se van a hartar de nosotros. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Dime. Nos vamos a despedir hasta el año que viene. Bueno, sí, pero antes... Miedo me da lo que me va a pedir. Pobrecito. A ver, no es muy complicado. Tienes que retroceder un poquito en la historia y me hablas de ese personaje que tanto me gusta. Anda. ¿Otra vez? Anda, por fin. Es que... A ver, yo no sé si lo conocéis, pero es que es uno de los más importantes.
te dividió en un antes y en un después. Y yo no es por nada, pero alguien que llega a hacer eso... Uy, que me escucháis demasiado. Alguien que llega a hacer eso, unas palabritas yo creo que se merece, ¿no? Mira, yo sé que es muy importante, relevante ese personaje, pero ¿cuántas veces te he contado la misma historia? Anda, por fin. ¿Qué hago? Anda, por ¿Le cuento fin. otra vez la historia? Nos han dicho que no improvisáramos, estamos improvisando. Nos van a echar del escenario. Yo no. Bueno, pues ya que todos habéis dicho que sí, si hubiera dicho que no, nos hubiéramos bajado. Yo creo que hubiera sido mejor. Pero ya que habéis dicho que sí, vamos a ponernos en escena, ¿no? Para hablar de este personaje hay que poner todo en escena. Entonces, yo tengo un amigo por allí que se llama Johanny. Muy bien. Esto está muy blanco, ¿verdad? ¿Qué os parece ese fondo? Con esta música. Bonita, ¿verdad? Muy bien. El público está atento, la música está preparada, el tiempo lo tengo calladito y el fondo no podía ser mejor. Una noche estrellada. Es un hombre de justa estatura y muy bello en su aspecto. Hay una majestad tal en su rostro que aquellos que lo ven son forzados a amarlo o a temerlo. Tiene los cabellos del color de la almendra madura. Son distendidos hacia las orejas y de las orejas hasta la espalda. Son del color de la tierra, pero más relucientes. Tiene en medio de su frente una línea separando los cabellos, en la forma del uso de los nazarenos. Su aspecto es muy sereno. Ninguna arruga o mancha se ve en su cara. De un color moderado. La nariz y la boca son irrepresibles. La barba es espesa y semejante a los cabellos. No muy larga, más separada en el medio. Su mirada es encantadora y grave. Tiene los ojos graciosos y claros. Lo que sorprende, lo que más sorprende, es que resplandece en su rostro como los rayos del sol, pero nadie puede mirarle fijamente a la cara. Porque cuando resplandece de pavor y cuando ameniza, hace llorar. Se hace amar y es alegre con gravedad. Se dice que nadie lo vio reír, pero sí lo vieron llorar. Tiene los brazos y las manos muy bellos. En la conversación agrada mucho, pero lo hace pocas veces. Y cuando alguien se aproxima a él, verifica que es muy moderado en su presencia
y en su persona. Es el hombre más bello que se pueda imaginar, muy semejante a su madre, la cual es de una singular belleza. De letras se hace admirar por toda la ciudad y nunca estudió nada. Él caminó descalzo, sin cosa alguna en la cabeza. Muchos se reían viéndolo. ¿Os lo podéis figurar? Muchos se reían de él. Pero en su presencia, hablando con él, tiemblan y le admiran. Dicen que un hombre tal nunca fue oído por esos lugares. Según dicen los hebreos, no se oyeron jamás tales consejos de tan gran doctrina como la enseñanza que él enseñaba. Muchos judíos lo tienen como divino y muchos lo querellan y afirman que estaba contra la ley de su majestad. Se dice que ese Jesús nunca hizo mal a nadie. Al contrario, aquellos que lo conocen y han hablado con él afirman haber recibido grandes beneficios y salud. Si no me equivoco, esa es una carta que el senador Publio Lentulus envió al emperador Tiberio César, ¿no? Exacto. Esta carta es real. Fue encontrada en los archivos de Roma. Fue enviada desde Galilea por el senador Publio Lentulus al emperador Tiberio César, que era amigo de Poncio Pilatos. ¿Ves? Yo sabía que no me iba a dejar callarme. ¿Sigo hablando de él? ¿Sigo hablando de él? Creo que vale la pena, ¿verdad? Bueno, pues este Jesús, que es del que estamos hablando hoy, había venido para hablar de los beneficios de una palabra maravillosa, que el día que la entendamos en su verdadero sentido, el mundo cambiará y se pondrá como el fondo que había antes estrellado. ¿Qué palabra es esa de la que él nos vino a hablar que antes no existía? Amor. Porque antes la gente amaba al semejante, que era de su sangre, que creían en su religión, que creían en su política, que era de su familia. Los demás eran enemigos, los unos de los otros. Y él vino a cambiar la historia, porque dijo la palabra amor. Amarás a Dios y a tu prójimo, sea de la religión que sea de la política que sea, de la raza que sea. Y todavía hoy estamos intentando comprenderlo y practicarlo. Por eso fue un personaje tan importante que cambió la historia en todos los sentidos. Pues él, ahí las multitudes lo adoraban. Todos se acercaban a él, porque la gente, figuraros en aquella época, donde solamente los que tenían dinero, que tenían el conocimiento religioso, eran los favorecidos. Los demás, los agricultores, los carpinteros, los que no tenían esa profesión, que no eran romanos, eran los parias. Eres corazones sufrientes, la mayoría del pueblo era el que sufría. Entonces, todos estaban sedientas de amor, de ese verdadero amor.
estaban todas emocionadas, confiadas. Figuraras al maestro cuando subió a la montaña, cuando fue a dar las bienaventuranzas, esa carta magna maravillosa que es un legado que tiene la humanidad. Se dice que toda la montaña hacia abajo estaba llena de gente. Todo el mundo se había enterado que el maestro iba a decir algo muy grande. Y estaba la montaña rodeada de personas de diferentes creencias. A veces no se conocían entre ellos, no hablaban el mismo idioma. Pero el maestro, cuando empezó a hablar las bienaventuranzas, cuando con ese magnetismo envolvió a todas esas criaturas, él empezó a decir: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloráis. Todos los que allí habían entendían lo que él decía y al final no se escuchaba, pero los que estaban allí detrás se enteraban de todo. Fue algo mágico. Está registrado en la historia y aunque han pasado muchos años y aunque la gente dice que ese personaje no existe, por donde sea, su nombre va a salir. Pues figuraros vosotros en ese momento maravilloso, ese día, cuando él estaba con todo el mundo así envuelto y los apóstoles envueltos con él. Ese día, sus discípulos, después de todo eso, se acercaron a él, al maestro. Y uno de ellos, Juan, que lo amaba muchísimo, Juan lo adoraba, interesado en comprenderlo, escuchar la pregunta que le hizo. Señor, ¿por qué oras tanto? Cuando terminas las tareas, ¿por qué siempre buscas el silencio y penetras en la oración? Y paseando su mirada por el entorno y contento, el maestro le respondió: el alma tiene la necesidad de la oración en mayor dosis que el cuerpo del pan. Orar es buscar a Dios, sorber resistencia en sus recursos divinos. El silencio facilita la búsqueda, la soledad renueva las energías y la comunión con la fuente generadora de vida permite proseguir con los compromisos abrazados. Aún vos, que sois el camino hacia el Padre y su Mesías para la humanidad, ¿tenéis necesidad de orar? La llama que ilumina gasta el combustible que la alimenta, y la lluvia que riega el suelo retorna a la nube de donde proviene. El intercambio de fuerzas con el Padre Creador restaura la de la criatura, y yo mismo encuentro en él el esfuerzo de sustentación para efectuar el mesianato de amor en su nombre. ¿Y todos tenemos necesidad y deber de orar? Y deseando que la enseñanza no fuera olvidada jamás, el maestro expuso: el hombre que ora se eleva hacia la gran luz y se nimba de claridad radiante. El Padre Celeste puede ser comparado a un poderoso ley que administra sus dominios mediante la cooperación de misioneros, quienes a su vez se proveen de secretarios, auxiliares e invulnerables colaboradores generosos. Cada uno de ellos rige un departamento específico para poder realizar los objetivos. Dentro del departamento específico de la oración dirigido por los cooperadores abnegados, el ministerio de la oración es uno de los más delicados sectores y exige hábiles servidores que se encargan de registrar lo que les solicita en las oraciones, de seleccionar los pedidos y de hacerlos ejecutar, según la procedencia de cada emisión de onda mental. En razón de eso, la oración debe ser una vibración sincera, llena de emoción, en vez de una cantidad de palabras sin la participación de sentimientos honestos. Se puede volver un himno del or,
otras en pedido de auxilio y finalmente en un cántico de gratitud. Examinados el mérito y las necesidades de aquel que ora, le son encaminadas las respuestas compatibles con su realidad, teniendo en cuenta siempre su progreso y crecimiento ante la vida. Ese intercambio mental contiene vitalidad y restablece los centros de energía de la criatura que ora. Maravillosa. Haciendo silencio y permitiendo que todos escuchasen las voces inarticuladas de la naturaleza, aguardó que los compañeros asimilasen la profunda enseñanza a pesar del lenguaje sencillo del que les revestía. Fue en ese momento que Juan, siempre Juan, profundamente sensibilizado, le rogó: Señor, enséñanos entonces a orar. Y él, abriendo la boca y liberando las melodías latentes en el corazón, les propuso la oración dominical, mediante por la cual nos comunicamos con nuestro Creador, y éste nos responde a través de la inspiración, proveyéndonos de recursos para enfrentar todos los sinsabores y desafíos o las alegrías y beneficios que forman parte de nuestro quehacer diario en el proceso de evolución. Así de sencillo. No nos hace falta ni tener móvil, ni no tengo cargador, ahora no tengo batería, ahora no puedo hablar con Dios, que si no tengo WhatsApp. Eso lo hacemos nosotros. Es mejor hablar cara a cara con las personas, para abrazarnos, para sentir su vibración, ver la sinceridad. Con Dios simplemente, corazón, pensamiento y directamente, como dice el Maestro, en comunión con Dios, recibiremos todo lo que necesitemos para nuestro bien evolutivo. Maravilloso. Voy a seguir hablando de este personaje tan maravilloso. Pues, después de que el Maestro dijera las bienaventuranzas, dijera la oración dominical, los discípulos y la multitud se dispersaron. Fue todo el día. Empezó el Maestro de día y cuando terminó de las bienaventuranzas y de hablar con los apóstoles, ya era de noche. Fue todo el día. Cuando escuchamos las bienaventuranzas, decimos bienaventuranzas, bienaventuranzas. Eso le duró a él todo el día manifestarlo. Esa carta magna. Pues figuraros que el día ya oscurecía, que todo el mundo se fue a su casa, menos ¿quién pensáis? ¿Menos quién no se fue a su casa? Menos Juan. Juan resolvió quedarse allí, ensimismado, embelesándose con el murmullo de los pájaros, que estaba la brisa perfumada, y el recuerdo de él, de las palabras de ese amigo sublime. Cómo lo amaba a Juan, muchísimo. Esas palabras resonaban en su alma. El poema de la oración nunca había percibido él con precisión la grandeza de esa oración, su magia y su plenitud. Conmovido, Juan se reclinó en el césped, apoyó su cabeza en el musgo, contemplando el cielo azul, azul marino salpicado de estrellas, el mismo que ahora vosotros estáis viendo. Y a través de ese recuerdo afectuoso, comenzó a repetir las frases. Padre nuestro que estás en los cielos. Mis padres no eran solo Salomé y Zebedeo, quienes generaron mi cuerpo. También ellos
de alguna manera son mis hermanos. Dios es el progenitor divino y todas las criaturas, sus hijos, en proceso de crecimiento. De esa forma, el adversario también es mi hermano. ¿Para qué entonces tener enemigos? ¿Para qué entonces tener enemigos? Estas consideraciones le ampliaban los horizontes de la comprensión humana y percibía la magnitud del amor del Maestro. Tenía la sensación de que el Maestro estaba allí a su lado, ayudándole a entender, ya que antes jamás había meditado en esas cosas. Y le vino a la mente la segunda composición. Santificado sea tu nombre. El universo canta la grandeza de Dios. Miriadas de linternas luminosas glorifican al Padre. El vergel derrama perfumes en el aire bendecido. Su obra, la música de la naturaleza, expresa la gratitud de la vida en formas infinitas, exaltando al excelso constructor. Por eso el hombre debe venerar su nombre, no pronunciándolo en vano, sino repitiéndolo sin palabras. A través del amor al prójimo, del culto al deber y de las realizaciones nobles. En todas partes se puede sentir el latido de Dios. Exacto. Juan lloraba emocionado y envuelto por una creciente emoción, el joven repitió casi sin darse cuenta: Venga a nosotros tu reino. Ese reino está más allá de los límites terrenales, invisible, y puede expresarse en el comportamiento lleno de sentimientos elevados. En ese reino, la ternura debe confraternizar con la brutalidad y superarla. La envidia debe ceder paso a la solidaridad, la dulzura apagar la hoguera del odio. El suyo es el reino de esperanzas y solidaridad, que vendrá hacia el hombre y lo elevará a la armonía. El viento suave de la noche, lleno de rocío, empapó el rostro del discípulo emocionado y a continuación susurró: Hágase tu voluntad. ¿Cómo entender el deseo del Padre si el Hijo rechaza su convivencia en actitud de rebeldía? Solo la docilidad suaviza los golpes del destino. Es necesario que comprendamos que todo sucede para un mayor crecimiento del Hijo, cuando éste acepta el impositivo del trabajo. El Padre Amor le brinda la experiencia dolorosa para permitirle una perfecta comprensión de su fragilidad terrestre y de su destino celeste. Y debe decir: debo aprovechar lo que me sucede porque es indispensable para mi perfección moral. La sumisión lúcida es actitud de sabiduría. La paz en el corazón es fruto de una prolongada siembra de amor. Su corazón, en ritmo alterado, estaba a punto de estallarle en el pecho. Así en la tierra como en el cielo. El hombre es el viajero de las estrellas. ¿No serán ellas, tal vez, un lugar de reposo? ¿Departamento de la casa del Padre?
En todas partes rige la voluntad soberana y aceptarla es la única alternativa. El rebelde y el egoísta se encuentran perdidos, pues desprecian los códigos del amor y la justicia, y padecerán, por libre elección, la fuerza de su propia desdicha. En la tierra y en el cielo están los mismos decretos divinos promoviendo la aventura de los seres. El cielo comienza en la tierra y el hombre avanza a paso de coraje y abnegación. Juan se incorporó y abrió los brazos hacia arriba, como si quisiera acariciar ese inmenso cielo estrellado, ese paisaje que Dios enmarcara con su verbo de amor. Danos el pan de cada día. El pan es fuerza motriz para la conservación del cuerpo y su desarrollo. Allá a la distancia, el mar rico en peces, los campos con trigales, las viñas, las plantaciones de legumbres y el pastoreo. Que no falte el alimento del cuerpo para mantener el alma que se nutre de amor y se vitaliza en la acción del bien. Pan y vida son los términos de la ecuación existencial. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo quien lo brinda lo merece. El que disculpa se hace acreedor de ser exonerado de culpa. Todos nos equivocamos, por eso somos criaturas frágiles, que nos volvemos fuertes ante el perdón que brindamos a aquellos que nos ofenden y hieren. Mayor es la felicidad de quien expresa el perdón. Cuando se entiende que perdonar es conquistar ennoblecimiento, nos haremos fuertes a través de concesiones de amor y comprensión que seamos capaces de distribuir. El perdonado está en proceso de recuperación. El que olvida el mal ya alcanzó las alturas del bien y de la solidaridad. La magia de la hora eternizaba en el joven la sublime enseñanza. No nos dejes caer en la tentación. El mayor enemigo del hombre está dentro de sí mismo. Son las pasiones inferiores que lo mantienen grosero, reaccionario. La tentación alcanza a su víctima por las brechas morales que éste posee. Ellas favorecen la sintonía con las llagas ajenas, conduciéndonos a desequilibrios y a la ruina de las más bellas aspiraciones. Vencerlas es la forma eficaz de conseguir la propia paz. No dejarse tentar, esa es la meta. Mas líbranos del mal. El mal es el adversario del bien, pero no tiene existencia real. Entorpece los sentimientos, destruye los ideales, altera las emociones, produce daños y no tiene dignidad ni escrúpulos. El mal desaparece ante la situación del bien. El mal es transitorio. El amor del Padre lo ilumina, lo descompone, lo anula, cuando la criatura se deja conducir dócilmente. Llegaba el último momento. Pocas palabras. Un silencio se había instalado cuando él declaró: Que así sea. Los deseos santificantes que se cumplan.
pero ante la sabiduría del amor, que el hombre se curve, especialmente ante las sutilezas que escapan a su comprensión y discernimiento, que son necesarias para desarrollar sus valores latentes, confiar y dejarse conducir, sea así la vida del hijo respecto a su padre. La oración sencilla y profunda quedaría como directriz, como modelo para realizar ese intercambio con Dios. Ni la palabrería insensata de los fariseos, ni el silencio rígido de los orgullosos. Alma, corazón, en coloquio con el Altísimo. Juan volvió a recostarse en el lecho maternal del suelo y, embriagado por las bendiciones de la naturaleza en fiesta de esa noche, se adormeció. Jesús es el Evangelio. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Silver, a Pedro, a mi hija, que siempre que le pido algo me dicen que sí sin saber lo que le voy a pedir. Son majísimos. Gracias a vosotros también. Sin vosotros y sin ellos y sin la espiritualidad superior, esto hoy no se hubiera dado. Gracias. Os esperamos el año que viene con muchas cosas más. Muchas gracias a todos.